Otra vez, Dios te pasa de muerte a vida. Esa situación difícil, terrible, interminable, Dios la quita y Dios te da vida. Pero veremos qué dice su palabra para que esto pueda darse, para que el enemigo no tenga ningún asidero legal contra ti, y para que Dios pueda manifestar su poder en tu vida como Él lo quiere hacer. Estaremos mirando en la palabra qué Dios nos dice que debemos tener en cuenta. Voy a comenzar leyendo en el libro de los Salmos. Me acompaña allí por favor al Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, verso 1. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Me detengo allí un momento. El encabezado de ese salmo dice: Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. David en el desierto de Judá escribe este salmo de cómo él se sentía en un desierto, no hay aguas, no sabe qué hacer, hay sequía a su alrededor, pero una cosa él dice: de quien él realmente tiene sed es de Dios. Dios es su pasión, Dios es lo que mueve su corazón. Dice: mi alma tiene sed de ti, pero estoy en un desierto, pero es a ti a quien anhela mi alma. Nos daremos cuenta, hermanos queridos, en este mensaje, que para una persona poder recibir de Dios lo que Él tiene y poder vivir la vida que Dios quiere que uno viva, esta es una condición. Debemos amar a Dios más que cualquier bien en esta tierra. Amar a Dios más que nuestra propia vida. Buscar a Dios con todo nuestro corazón sin importar la situación que estemos viviendo. Aquí vemos a David cantándole a Dios, diciendo: Dios, tú eres el que más me hace falta a mí. Sigue diciendo la palabra, verso 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Otra vez, mejor es tu misericordia que la vida. Siempre hay motivos para alabar al Señor. David está en un desierto, pero hay motivos para alabar al Señor, porque está vivo. El hecho de estar viviendo aún es un gran motivo para dar gracias a Dios. Todo lo que tenemos Dios lo provee, Dios lo suple. Principalmente nuestra propia vida. Una vida que nos ha dado con entendimiento de por qué estamos en la tierra y para qué estamos en este mundo. Y si tú todavía no estás seguro, convencido por qué estás viviendo en este siglo precisamente, pídele a Dios revelación y Él te va a indicar por qué te tiene aquí, por qué quiere para tu vida. El que pases por desierto no quiere decir que no estás en la voluntad del Señor. No quiere decir que tu corazón no es agradable delante de Dios. No quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. El que estás en un desierto es otra prueba más para Dios demostrarte a ti que no importa la condición en que Él permita que tú estés, como quiera Él te va a sacar de allí, como quiera Él te va a levantar. Él te va a mostrar su poder y Él te va a mostrar siempre su misericordia. Dice el versículo 8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David pudo decir esto, y quiera Dios que tú y yo lo podamos decir también. En momentos difíciles, aférrate a Dios. En momentos cuando no hay, parece escapatoria, aférrate a Dios.
Él es tu escudo, Él es tu salvación. Dice, tú me has sostenido con tu diestra. En otras palabras, parece que está resbalando, pero Dios le sostiene. Parece que no tiene fuerza, pero Dios le levanta. Parece que no puede caminar, pero Dios le ayuda. Tu diestra me ha sostenido. Hermanos queridos, hay personas que realmente se sienten que están ya moribundos, sin fuerzas, sin esperanza. No pierdas la esperanza, porque Dios está contigo y es fiel. Si no tienes fuerzas, Dios te la da, porque Dios fortalece. Dios renueva las fuerzas al que ya no tiene. Y Dios tiene un plan para tu vida todavía. David no iba a terminar en este desierto. David no iba a terminar sus días, repito, en este desierto. Dios tenía planes para él, pero estaba en un momento de prueba. Estaba en un momento de aflicción, ¿cierto? Vaya por favor al Salmo 119, versículo 9. Muchas personas están en desiertos, pero no de sufrimiento, sino de perdición, donde todo lo que hay es inservible, todo lo que les rodea es que no vale la pena. Y están allí, parece que ese es su destino, su futuro, su vida terminará en esa situación que no es agradable delante de Dios. Pero aquí nos da la palabra una clave de cómo nosotros, aún en medio de dificultades y de una sociedad totalmente impía, podemos arreglar las cosas y mantenernos bien para Dios. Dice Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí está la respuesta: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Paremos allí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En la juventud es que más tropiezos hay. En la juventud es que más cosas se inventan, tratando de buscarle sentido a la vida, tratando de ver si lo que aquel hace o dice o piensa es lo correcto. Y los jóvenes viven con muchas batallas. Tienen que forjar una manera correcta de vivir, pero están en un mundo muy difícil. Pero ¿cómo ellos pueden entonces limpiar su camino? ¿Cómo pueden entender? Aquí está la clave: guardando su palabra, guardando la palabra de Dios, creyéndola, aplicándola a sus vidas. Y dice, como hemos leído el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Todo mi corazón. Cuando una persona busca a Dios con todo el corazón, como David decía en aquel desierto, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Cuando alguien busca a Dios con todo el corazón, queriendo agradarle, queriendo vivir para Él, Dios a esa persona la va a tomar y la va a levantar y se va a glorificar. Y dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando una persona oye la palabra, se le olvida la palabra, es como que no hizo nada. Y va y hace lo que antes hacía y sigue pecando. Pero si guarda en su corazón lo que escucha de la palabra, entonces esa palabra va a dar fruto y no habrá pecado contra Dios. Y no va a ofender a Dios. Pero aquí está la clave. La clave es guardar la palabra en el corazón para no pecar. Y pedirle a Dios, Señor, enséñame, ayúdame, no me dejes caer, Señor. Yo voy a ir al libro de Lucas, el capítulo 8. Veamos lo que el Señor Jesús dice aquí. Jesús habla en una parábola sobre el sembrador.
alguien que fue a sembrar, tirando la semilla, y alguna caía en tierra buena, pero la mayoría cayó en tierra que no producía fruto. Y los discípulos se le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dice, Lucas capítulo 8, versículo 11, dice la palabra: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Otra vez, lo que se debe sembrar en el corazón es la palabra de Dios. Lo que en cualquier iglesia nosotros venimos a buscar es la palabra de Dios, no cuentos extraños de nadie. La palabra de Dios es la semilla que puede dar fruto para vida eterna. Pero dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí tenemos personas que escuchan la palabra de Dios, pero algo sucede que permiten que el enemigo se las robe. Y al robarle esa palabra, ya no van a creer esa palabra y no tendrán el beneficio de esa palabra. El enemigo se las roba. Hay muchas maneras en que el diablo les roba la palabra a las personas. Y es fácil. Piensa por un momento cuántas veces Dios te ha hablado algo y cuándo se te olvidó. ¿Qué tan rápido se te olvidó? ¿Qué otras cosas entraron a tu vida, a tu mente, afanes y cosas, que la palabra se fue? Y ya la vida siguió normal, ¿tú crees? Dice el verso siguiente: los que de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Personas que son muy emocionales. Todo es, ya lo reciben. Pero cuando Dios manda una prueba, dice: esto yo no sabía que venía, esto no es conmigo, y se van. La palabra no tenía raíz. Ellos eran muy superficiales. Personas que solamente piden a Dios bendición, 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 y cuando Dios quiere probar su corazón, se apartan. Hermanos queridos, así no da fruto la palabra sembrada, y debemos tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado de no tomar la palabra a la ligera, porque si se toma la palabra a la ligera, no va a dar fruto. Dice el verso siguiente, el verso 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Otra vez, afanes, dice el Señor, riquezas, placeres, personas que están viviendo su vida, algunos dirían su buena vida, personas que están muy afanadas en lograr algo más, personas que no terminan de acumular, personas que cumplen una meta y ya inmediatamente tienen la otra por delante, ni siquiera tiempo para disfrutar lo que han alcanzado se disponen. Personas que están muy afanadas, no dan fruto. La palabra de Dios les llega, pero en vano, no dan fruto. No la guardaron en sus corazones, no la atesoraron, no permitieron que la palabra echara raíz en ellos. No dan fruto. Pero dice el versículo siguiente: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Personas que de todo corazón
ponen atención a la palabra de Dios, ya sea que alguien la esté predicando o que tú mismo lo estés leyendo o escuchando de alguna manera, pones atención, dice aquí, con corazón bueno y recto, la retienes. Dice: Dios, es para mí, yo creo que es para mí. Ayúdame, Dios, a discernir qué quieres que haga con esta palabra que me estás diciendo. Dios, quiero guardar esa palabra en mi corazón para no pecar contra ti, para no hacer lo que no debiera hacer, etcétera. Esa persona va a dar fruto con perseverancia, no por emoción, sino cuando esté en el desierto da fruto, cuando esté en tierra fértil da fruto, cuando esté en medio del mar da fruto, donde quiera da fruto, perseverantemente. Porque la palabra de Dios es poderosa, es eficaz, siempre dará fruto para aquellas personas que la atesoran en su corazón. Y hay un ejemplo que Jesús pone en este mismo libro de Lucas, lo encontramos, y voy a ir al capítulo 10, versículo 38. Este ejemplo es porque hay una mujer que está muy afanada en algo bueno, sirviendo al maestro. Pero muchas veces el vivir afanado en las cosas del Señor se vuelve una excusa para huir de la misma presencia del Señor. Repito, muchas personas a veces están tan ocupadas haciendo lo bueno que se olvidan de lo mejor, que es estar de Él, delante de Él, disfrutando de su presencia, anhelándolo a Él. Veamos aquí, dice Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte. Para Jesús era más importante que alguien le escuchara sus palabras, lo que él tenía que decir, que enseñar, a que le preparara buena comida y le sirviera cosas que son necesarias en la vida. Pero Jesús dice: esta es la buena parte. Hermanos queridos, qué dicha tenemos de que podemos de una u otra manera conocer la palabra de Dios. Qué dicha tenemos que podemos venir a Cristo y Él nos recibe. Qué dicha tenemos que podemos acercarnos al Dios que creó los cielos y la tierra y no nos rechaza. Qué dicha tenemos que estamos viviendo en esta vida, pero Dios está con nosotros revelándonos tantas cosas del mundo natural y del mundo espiritual. Qué dichosos somos. Pero más importante es la palabra, guardémosla, aleluya. Guardemos la palabra. Con todo mi corazón, decía David, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Muchas veces viene una tentación, pero si la palabra está allí, no puede contigo, porque inmediatamente viene la contra, viene lo que contrarresta esa tentación, viene el conocimiento de la palabra. Pero si la palabra no está en tu corazón, fácilmente te vas a dejar llevar de un lado a otro por el maligno. Aquí vemos a Jesús de una manera amable,
pero le dijo la verdad a Marta. Sus afanes por muchas cosas que tenía que hacer la hicieron perder el objetivo principal. Quien está en su casa no es cualquier persona, es el que hizo el cielo y la tierra, es el Dios viviente hecho hombre. Quien estaba en su casa era el que le daba la vida y ella no se daba cuenta. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos llama a que nos acerquemos a Él? Más tarde, Señor. Tú sabes, Señor, estoy muy ocupado. Cuando acabe de contestar todas estas cosas que tengo pendientes, cuando etcétera. Cuando Dios te llama, si estás manejando, busca manera y ponte a una orilla con seguridad, pero dile: Señor, ¿qué quieres? Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere más y más revelarse a nosotros. Dios nos quiere llamar sus amigos personales a cada uno de nosotros. Dios nos habla y quiere que estemos atentos a Él, como estaba aquí María, a los pies de Jesús. ¿Qué quieres, Señor? Habla, habla, habla. Pero esas palabras sin distracción para que puedan llegar al corazón. Por eso se recomienda, hermano, hermana, llegas a la iglesia, apaga celular, quita toda distracción. Cuando menos espera, Dios te quiere hablar algo, pero el enemigo es astuto. Llega algo que te distrae. No solamente aquí, pero en tu casa. Cuando vas a la presencia del Señor, a buscar del Señor, asegúrate de que no hay nada que te va a distraer. ¿Por qué? Porque Dios quiere atención. Atención, como le estaba dando aquí María. Vaya por favor al libro de Juan, Evangelio de Juan. Veamos también qué dice Jesús allí. En el capítulo 5, el versículo 24. Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, el que escucha las palabras del Señor y cree estas palabras, cree al que le envió a Dios, dice, tiene vida eterna. Ya no habrá condenación para esa persona, más bien Dios se le ha pasado de muerte a vida. El que escucha la palabra y cree esa palabra. ¿Cómo una persona sabe que cree la palabra? No es solamente diciéndola con un entendimiento, un razonamiento, diciendo, oh sí, yo lo creo. No es suficiente, porque serás probado a ver si realmente la creías. La palabra será probada en cada corazón para ver si realmente tú la creíste. Si Jesús dice algo y una persona sabe que Jesús lo dice y no le obedece, no le creyó a Jesús. Creía que esa palabra no tenía poder, no era importante, o quizás que no era adecuada. Cada palabra que Jesús dijo es para cumplirla, para obedecerla, para creerla, para atesorarla. Cada palabra. Cuando uno atesora la palabra, y ahí es que vienen tantas enseñanzas de Jesús, que uno tiene que negarse a sí mismo, que uno tiene aún que menospreciar su propia vida para poder seguirlo a Él, que uno tiene que buscar maneras de vivir agradando a Dios y no a los hombres, que uno tiene que caminar siguiendo sus pasos porque Él sabe a dónde va. Él sabe lo que está haciendo. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Cuando nosotros creemos la palabra que Jesús dice, realmente estamos creyéndole a Él. Si alguien te dice que tú le tienes confianza, no salgas, digamos, por ese camino, porque allí anunciaron que hay problemas.
Tú dirás, gracias por avisarme, pero ¿qué sabes tú? Y se va por allí, no le creyó la palabra. Vendrán los problemas. Si crees la palabra, si alguien te dice que hagas algo y te dice, eso no sucede así, no, hazlo. Nunca se ha hecho así, hazlo. Ok. Un ejemplo. Una vez estaban los discípulos tratando de pescar algo, dice la palabra, y viene al otro día en la mañana, no han pescado nada. Y Jesús le dice, vamos, mar adentro. Y le dice, echen las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos echado las redes, aquí no hay peces, no pescamos nada. Pero Jesús dijo echad las redes. Y Pedro dijo, pero en la palabra que tú has dicho la echamos, y ya no cabían los peces. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque en Dios todo es posible. Cuando Dios dice algo, Dios respalda su palabra. Aleluya. Dios respalda su palabra. Podemos creer lo que está escrito. Podemos creer lo que dice la Biblia. Podemos aplicar lo que Dios quiere que apliquemos a nuestras vidas. Si lo hacemos, entonces pasamos de muerte a vida. Porque estamos creyendo esa palabra, la atesoramos en nuestros corazones y esa palabra va a dar fruto para vida eterna. Vaya a otro capítulo, por favor, al capítulo 7. Dice así, en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está voceando el último y gran día de la fiesta. Aleluya. ¿Se imagina usted con la pasión en la manera que Jesús está diciendo estas palabras? Si alguno tiene sed, recordemos David en el desierto, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Jesús ahora dice, si alguno tiene sed, esa sed de Dios, Él dice, vengan a mí y beban. El que cree en mí, de su interior correrán esos ríos de agua viva. Y explica, esos ríos son, dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, los que creen en el Señor, el Espíritu Santo viene a esas personas, reciben esos ríos de agua viva, reciben a ese ser eterno que es el Espíritu del Dios viviente, quien viene a ser morada en el creyente y le enseña todas las cosas, le guía a toda la verdad y le lleva por el camino de salvación hasta la eternidad. El Espíritu Santo en nosotros, nuestro ayudante, nuestro consejero, el consolador, el que nos habla, el que nos alienta. Dice el Señor, si creemos en Cristo, tendremos al Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros, dice la palabra, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hermanos queridos, depende de ti, depende de mí que atesoremos la palabra. Depende de nosotros que apliquemos la palabra, que seamos fieles a Dios. Voy a terminar en dos lugares todavía, viendo dos ejemplos. Voy primero a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
algo que nos dice allí la palabra de Dios desde el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Me detengo allí un momento. Muchas veces decimos: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. De pocas veces, pocos lugares que Dios explica específicamente su voluntad, esa es una de ellas. Dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y de la manera que Pablo mismo les ha mostrado a quienes están recibiendo esta carta, y Dios nos muestra a nosotros que su propia vida fue un ejemplo. Dice: según ustedes han mirado, han recibido de parte de Él, hay un ruego, hay una exhortación: háganlo así. Busquen agradar a Dios siempre, porque Dios quiere que seamos santificados. Y ahora explica qué significa ser santificado. Sigue diciendo este versículo: que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La santificación tiene que ver mucho con la intimidad sexual, mucho. Dios quiere que todo lo que la pareja haga sea de una manera agradable delante de Dios. No como los impíos, que tienen sus mentes llenas de cosas terribles que ofenden a Dios. Dice más, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay muchas personas que viven revelándose a lo que Dios dice en la palabra, y están tratando de que los que buscan a Cristo vivan como ellos quieran. Y digan: no, no hay problema, vive que ya Dios te hizo libre, vive que ya Cristo pagó por ti, vive lo que quieras. Ay, 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 ay. Dios es muy claro en su palabra. Dios dice: ustedes son de Cristo y Cristo es santo, santo, santo. Santos porque yo soy santo, dice la palabra una y otra vez. Y nos manda a nosotros a buscar siempre hacer lo correcto, agradando a Dios. Una persona que tiene sed de Dios, una persona que anhela a Dios, una persona que busca a Dios de todo corazón, es una persona que se guarda para Dios. Es una persona que su vida es de Dios. Y el mundo está a un lado, pero no se mezcla, se mantiene fiel a aquel que le llamó. Quiera Dios que tú y yo seamos siempre así. Termino lo que dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 hasta el 16. Nos dice así otra vez: te mando, no dice te exhorto, te sugiero, te ruego, clamo que hagas. Es una orden que viene de parte de Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo,
que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está diciendo el mandamiento, la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos no es por un día, una semana, un año solamente. Es mientras estemos vivos o hasta que el Señor venga. En otras palabras, Dios quiere que seamos siempre obedientes, fieles a Él, y que busquemos siempre vivir vidas que delante de Él son agradables. Si estamos en desiertos, si estamos en dificultades o en problemas, Dios está a cargo, porque sabe que nosotros somos de Él. El enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Dios vendrá a su tiempo y se glorificará, pero tenemos que guardarnos siempre para Él. Sigue diciendo, con esto termino, el verso 15, la cual, hablando de esa aparición, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios, creador del cielo y de la tierra, único merecedor de gloria, honra y alabanza. Y qué mejor alabanza que sea que nos da vida, y la vida que nos da se la dedicamos a Él en adoración genuina, en espíritu y en verdad, y viviendo una vida que Él se agrada de vernos vivirla, que Él le satisface, que Él pueda decir de ti y de mí, como dijo de Jesús aquel día: he ahí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Pongámonos en pie, hermanos queridos, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recuérdalo. No hay desierto que pueda estar delante de ti. No hay situación que pueda venir a ti. No hay problema tan grave que pueda acercarse. No existe nada negativo que pueda venir a atacarte que Dios no te libere de eso. Siempre que estás como Él manda. El enemigo no tiene arte ni parte, no tiene que ver nada con tu vida. Eres libre de toda influencia maligna porque tu corazón es de Dios. Porque en tu corazón has guardado la palabra de Dios. Porque has tomado la decisión, aunque todos se enojen, pero que Dios sea agradado. Aunque nadie me siga, pero Dios está conmigo. Aunque nadie esté de acuerdo, Dios está conmigo. Una decisión radical. Pero a esas personas así, Dios le demuestra: ya verás quién soy, ya verás mi poder, ya verás mi gloria. No sé si tú quisieras conocer a ese Dios que se quiere revelar. David dijo: tengo sed de ti. Y Jesús dijo: si tienes sed de Dios, ven a mí, dijo el Señor. Entonces ven a Cristo. Él es la provisión de Dios. Él es aquel que vino para acercarnos a nosotros a Dios el Padre. Él es que vino para quitar los obstáculos. Él es. Entonces vamos a adorar, y la manera de recibir es por medio de Cristo. Si no tienes ese anhelo por más y más de Cristo, pídeselo al Señor. Dile: Señor, quiero más de ti, dame más de ti, enséñame más quién eres. Ayúdame a entender, Dios, a verte a ti, que eres el invisible, pero muéstrame, Dios. Dios se va a revelar a ti. Si quieres, cierra tus ojos. Si nunca has venido a Cristo, hoy es tu día. Dile: Dios, en el nombre de Jesús reconozco
que tú eres que me has dado la vida. Estoy viviendo porque tú me sostienes en esta tierra. Y si hasta hoy has estado viviendo apartado de Dios, haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús y recibe la gracia de Dios de la salvación de tu alma. Recíbela, recibe a Cristo Jesús como tu Salvador personal, como tu Señor. Confiesa con tu boca que Él es tu Señor y decídese seguirle y servirle. Decide obedecer su palabra. Toma la decisión de ser solo de Dios y tu vida está garantizada. Jesús dijo que el que escucha, el que oye su palabra, ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna y no habrá para esa persona condenación. Si en esta hora también quieres disponerte para Dios, primero reconoce, busca al Dios que provee antes que la provisión que Él da. Busca al Dios de los milagros antes que los milagros que Él puede hacer. Búscalo a Él, que después de Él todo viene. Enfócate en Él, en su presencia. Que tu vida sea marcada por la presencia de Dios. Que donde tú vayas, donde tú estés, tu ambiente va a cambiar, porque la presencia del Señor se acercó allí contigo. Padre, henos aquí en el nombre de Jesús, queriendo más de ti, queriendo acercarnos a ti con esa seguridad de que te dejas hallar, queriendo poner en nuestros corazones tu palabra y pidiéndote que nos ayudes a fijarla allí para que dé fruto abundante para la gloria tuya. Aquí estamos, Dios. Nuestras vidas te pertenecen. Tú nos has creado y tú quieres usarnos. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Estamos aquí como instrumentos tuyos y queremos ser usados por ti. Gracias, Dios. Gracias porque no hay desierto que nos va a detener. No hay enemigo que nos pueda derribar. No hay escasez que nos pueda matar. No hay nada del enemigo que pueda afectarnos, porque tu presencia está con nosotros, porque tu poder se manifiesta en nosotros y porque tus ángeles están batallando a nuestro favor y porque tú estás en control de todo el universo y nosotros te pertenecemos. Gracias, Dios.